Para usted, en su opinión, ¿se deben reabrir al público los estadios para los partidos de la selección, los que vienen? Yo creo que deben abrirse, pero tomando las precauciones del distanciamiento adecuado. Es decir, el aforo ya no puede ser el mismo que era antes. Por tanto, me parece que esto es adecuado porque esto moviliza la economía y muchas personas dependen de ello, ¿no? Las clases presenciales, ¿es momento de empezarlas también? Me parece que para ello todavía no existen las condiciones, sobre todo en un mundo bastante vulnerable para esta edad y en los cuales no existe una vacuna precisa para la edad pediátrica, que debe ser hasta los 15 años y en otros países es hasta los 21 años de edad. Hay algunas que ya están probando efectivamente, por ejemplo la cubana y también la Johnson & Johnson, si no me equivoco, pero es algo que todavía no ha llegado pues a coberturar en nuestro país. ¿Para la presencia en estadios se podría pedir como condición estar vacunado? Yo creo que sería una buena medida. Cuanto más vacunados puedan entrar a un espacio altamente vulnerable, lógicamente habría mejor garantía de que no se reinfecten por lo menos. Si usted hubiera podido ocupar un cargo en este gabinete, ¿cuál de los tres que voy a mencionar le hubiera gustado? ¿PCM, salud o economía? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Por qué? Me hubiera gustado la Cancillería. ¿La Cancillería? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta la política exterior. Yo creo que hay cosas que hay que desligar a nuestro país de una dependencia neocolonial que se ve a todo nivel. ¿Con Estados Unidos, diría usted? Con varios países, uno de ellos es el que usted ha mencionado. ¿Seguiría la agenda? Porque nuestro sistema educativo, nuestro sistema económico, el sistema inclusive militar, todo depende de los software norteamericanos, ¿no? Y nosotros no tenemos una independencia en ese espacio. ¿Hubiera tenido la misma agenda del canciller Béjar? Posiblemente, hasta el momento, mientras ha ido tomando estas medidas, me parecen las más adecuadas. ¿Usted lo respalda? Lo respaldo totalmente desde el partido. Muy bien, entonces para usted no debe renunciar. No debe renunciar. Además, si renunciara el canciller Béjar, estarían prácticamente renunciando al presidente de la República, porque él es el encargado de llevar la política en el ámbito extranjero, ¿no? Pero no le dice nada a usted el hecho que haya sido primero guerrillero, condenado por asesinato, después tiene todo esto que ha dicho sobre Abimael Guzmán y la posibilidad de sacarlo de la cárcel. ¿Usted también es de la idea de indultar a Abimael Guzmán? Él ha sido sentenciado por sedición, no es por asesinato como tal. Y tuvo una etapa donde quizá el método de liberación de los pueblos era la lucha armada, aspecto que hoy en día definitivamente está descartado en todos los niveles. ¿Lo justifica de acuerdo a los tiempos? Claro, no hay que condenar a nadie por el pasado. Todas las personas tienen una etapa y obviamente en el tiempo van cambiando, ¿no? Pero usted también entonces sería de la idea de plantear la posibilidad de un indulto a Abimael Guzmán. No, hay puntos que obviamente yo puedo discrepar con el canciller y ese es uno de ellos. El otro es la famosa frase de que la CIA creó a Sendero. ¿Ahí discrepa o apoya? Bueno, yo discrepo y cuando él ha manifestado eso lo ha dicho bien claro que tampoco tiene cómo probarlo, ¿no? Pero yo creo que él desde su punto de vista de un catedrático, de un investigador, de un gran sociólogo, pueda tener algunas hipótesis más consistentes que la mía. Muy bien, entonces, ¿usted discrepa de él en eso? Sí. ¿Usted condena a Sendero? Claro que sí. ¿Al Movadef también? Por supuesto. ¿Sí? Claro. A pesar de que, según todos los indicios, hay mucha gente ligada a Movadef en su partido, en su gobierno. En el Partido Perú Libre no tenemos militantes ligados al Movadef. Eso ¿No? debe quedar bastante claro. Es posible que algunos elementos lo hayan querido vincular, pero en el ámbito del gobierno, no del partido. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso después. Bastante cuidadosos. Pero me gustaría entrar al tema económico. ¿Qué haría usted con el dólar? Bueno, yo diría de que el Banco Central de Reserva tiene que jugar un papel más sólido. ¿No lo está haciendo? Un papel más activo. ¿No lo está haciendo? Claro, porque ellos pueden regular la subida o la bajada del dólar. Pero obviamente esto no es el único factor. Por ejemplo, dicen, no, el dólar ha subido por culpa de Pedro Castillo, cuando tenemos al mismo señor Julio Velarde llevando la política del Banco Central de Reserva. Entonces, eso es incompatible. Pero lo que sí puede ser compatible es el hecho de que la presencia de Pedro Castillo, el caos que todavía muestra en el gobierno, los nombramientos estos que son tan cuestionados, esté llevando justamente a los mercados a tener una visión negativa con respecto a las posibilidades del futuro del Perú, y eso está generando expectativas negativas que hacen subir el dólar. No necesariamente. Yo diría que en este momento hay una política de querer ajustar al gobierno para que los perdedores
pongan a sus miembros integrantes dentro del gabinete. ¿Quién quiere es decir, ajustar al dentro del gobierno? gobierno. ¿Quién quiere ajustar al gobierno? Hay muchos sectores interesados en eso, pueden ser sectores empresariales, financieros, económicos del país, a quienes no les gusta pues la política que ha proclamado el presidente Castillo, partiendo por una nueva constitución política a través de Asamblea Constitucional. ¿Qué significa lo de la nacionalización de los recursos naturales y eso de que ahora las empresas se llevan 80 y el Estado 20 y que las cosas deben invertirse para que el Estado se lleve 80 y el privado 20, el modelo boliviano? No solamente el modelo boliviano, sino también eso se ha aplicado, por ejemplo, en Ecuador, en otros países más, donde antiguamente pues la proporción de reparto de utilidades era lo que ha mencionado. Sin embargo, en Bolivia, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día el Estado boliviano se queda con el 82% de las ganancias y el empresario privado transnacional con el 18%. Y con todo eso, los empresarios han dicho que sigue siendo negocio. Y nosotros estamos entregando aquí ¿a cuánto? Al 70% o al 80% en ocasiones. Eso no puede ser. Claro, pero lo que ha hecho Bolivia es hipotecar su futuro. Ya nadie invierte en exploración, nadie invierte en explotación, se han quedado solo con las operaciones que tienen y el futuro de Bolivia va a ser terrible. Mire, yo he conversado con el expresidente Evo Morales y manifiesta definitivamente que la economía ha mejorado en Bolivia. Claro, y ahora va a seguir mejorando. Va a seguir mejorando, va a seguir tomando sus precauciones. Veremos eso, pero cuando le escucho hablar de las transnacionales, sí, entiendo entonces que usted tiene resistencias a las empresas extranjeras. Usted ha hablado de proteger a la empresa nacional y de prácticamente, no lo ha dicho así, poner en vereda o, si quieren que se vayan, las empresas transnacionales. ¿Por qué esa resistencia, ese malestar con las empresas transnacionales? Porque se ha maltratado al empresario peruano. El empresario peruano ha querido crecer y simplemente las transnacionales le han puesto un techo. Y nosotros hubiéramos querido tener una burguesía nacional fuerte, empresarial, también culta, pero con sentido de patria. Y ese es un aspecto que no ha ocurrido casualmente por las fuerzas extranjeras. Yo creo que al empresariado peruano hay que darle toda la ventaja. O sea, y la empresa transnacional debe trabajar en lo que se considere complementario. O sea, usted plantea proteccionismo para la empresa nacional. Por supuesto que sí. Estados Unidos nos dice a nosotros, no sean proteccionistas, pero ellos protegen sus empresas. Nos dicen no subsidien, pero ellos subsidian su agricultura y otras cosas. Nos dicen no tengan déficit fiscal, pero ellos tienen un déficit fiscal enorme. Entonces, la doble moral que quieren implantar aquí mediante la política neoliberal no puede ser. Por eso nosotros quieren ustedes revisar nuestras propias decisiones. Por eso quieren ustedes revisar los TLCs. Debe revisarse todo contrato que sea lesivo para el Estado. No es posible que nosotros estemos, en este caso, amparando la gran corrupción mediante el artículo 62 de la Constitución Política del país e inclusive en ese artículo prohibiéndole al Congreso que cambie ese artículo o lo modifique. Entonces, si no lo puede modificar el Congreso, necesitamos un ente superior, que sería la Asamblea Constituyente. A eso vamos a hablar, pero ¿qué significa, y no me quiero quedar con eso, lo de la nacionalización de los recursos naturales, concretamente? Mire, la nacionalización nosotros lo entendemos como algo diferente a la estatización. La nacionalización comprende tomar el control de los recursos naturales. O sea, es decirle a la empresa... Quiere decir? Administrar conjuntamente con las comunidades, administrar el Estado conjuntamente y las comunidades sean accionistas, que querramos que la mayoría de los impuestos o de las rentas se generen, pasen al pueblo peruano y no se lleven los capitales, que esas empresas puedan invertir en el país, puedan generar valor agregado, puedan generar trabajo y puedan descongelarse los sueldos de los trabajadores que hace décadas están congelados. Entonces lo que ustedes plantean es, empresa transnacional, agarra tus cacharpas, vete que yo me encargo de explotar todo esto. Eso es una estatización que nosotros no queremos. Nosotros lo que requerimos es tomar el control de nuestros recursos, volver a tomar el recurso, porque es decir, a la empresa deja de explotar esos recursos que lo voy a explotar yo. Es que nosotros no podemos nacionalizar lo que es nuestro. Esos recursos, el gas de Camisea y todo es propiedad del Estado peruano y nos han querido meter a la psicología colectiva que ya es propiedad de otro y dicen que les vamos a quitar mediante una nacionalización y obviamente eso no es así. Entonces, ¿qué garantía habría para la inversión privada internacional? Todas las garantías transparentes. Siempre y cuando acepten sus condiciones. Tiene que aceptar las condiciones del Estado peruano. Del 80 para el Estado, 20 para el privado. Podría ser otro porcentaje, 70, pero no puede ser el 30% para el Estado. Y más aún cuando los recursos, hoy en día ha subido el cobre, ha subido el petróleo, ha subido de precio el gas y el Perú no se beneficia en nada. O sea, el que no quiere aceptar esas condiciones se va. Y ahí está el dinero de la escuela que falta en el Perú rural.
El que Está no acepte dinero esas que falta en condiciones el se va. RAE. El que no acepte esas condiciones se va. Si es que no acepta ningún cambio, debiera irse y venir otra empresa. ¿Qué modelo político y económico quiere usted para el Perú? ¿El marxismo-leninismo, ese quiere? Nosotros nunca hemos planteado un modelo socialista ni un modelo comunista. Pero se ha Nosotros planteado un hemos marxista, leninista, planteado- mariateguista. No, ese es un principio ideológico. Pero el modelo económico que nosotros hemos planteado se llama economía popular con mercados. con mercado. ¿Qué implica esto? Un Estado que no sea regulado por el mercado, sino que el Estado regule al mercado. Implica o sea, control del Estado sobre el mercado. el mercado, correcto, porque no podemos hacer de que un paciente con COVID en una clínica esté pagando $500,000 que, como lo dijeron, eso ya no es actividad privada, sino es un acto delictivo. Muy bien. Eso no puede existir. Queremos también un Estado que deje de ser centralista y favorezca solamente a una empresa privada y más bien sea un Estado descentralizado que favorezca a la empresa pública, pero también la privada. Queremos asimismo un Estado que no sea, pues en este caso, vendedor de materias primas, ¿no? Sino más bien proceda a la industrialización de la Pero materia. en ese tipo de procesos, el Estado tiene, por ejemplo, el control de los precios, tiene el control de las actividades. Usted ha dicho las clínicas, por ejemplo. ¿Cómo usted va a garantizar que le cobren al paciente menos? Tiene que controlar los precios. Tiene que haber control de precios en ese sistema. El Estado tiene que ser un ente regulador de los precios, no puede permitir los abusos. En este caso de la pandemia, por ejemplo, los precios de las farmacias se han disparado y mucha gente ha muerto por eso. Por eso, Y pero entonces yo no entiendo usted un plantea Estado, el control de un precios Estado- de las un medicinas, Estado por ejemplo. que esté paralizado y no sea protector de su pueblo. Por eso, entonces usted plantea un control de precios de las medicinas. Hay que controlar todo aquello que daña a nuestro pueblo, si no, ¿qué razón tiene de existir el Estado? Don Vladimir Cerrón, pero el modelo que usted plantea es un modelo de los 60, 70, que ha fracasado y está fracasando en el mundo entero. Y eso es lo que la gente rechaza de su propuesta. Es decir, una economía que venía un crecimiento acelerado en el Perú y que ahora esa economía se controla, se detiene, pero además se le amenaza con este Pero, tipo de controles. ¿en dónde ha fracasado? ¿Le tengo que decir? Dígamelo. Cuba, En Cuba. Venezuela. Mire, le voy a decir una cosa. Hasta China ahora tiene una economía abierta de mercado. Cuba tiene una medicina totalmente gratuita y a todo nivel. Nos hemos igualado a ellos por lo menos. Cuba es un país que ahora le va a entregar al mundo 5 vacunas. Nosotros le hemos entregado siquiera media vacuna. Cuba es un país donde Cuba la es gente está clamando país, libertad. señor, es un país que tiene 85 años de vida promedio. Tiene un médico por cada 72 habitantes. ¿Y usted ha visto tiene- el nivel de pobreza que hay en Cuba? Mire, no tiene analfabetos. Cuba tiene dos mundos. Son campeones el mundo, en todo. Cuba tiene dos mundos, el mundo que atiende al turismo y el mundo del ciudadano real, del ciudadano de todos los días, el ciudadano pobre, que se tiene que contentar con centavos. Mire, si nosotros hacemos indicadores, quedamos por debajo de Cuba. Son puntos de vista, pero usted entonces aspiraría a un modelo cubano No para es el que Perú. yo no aspiro a ningún modelo extranjero. Imaginaba esa respuesta, pero eso sí ha mencionado. Nosotros planteamos, por ejemplo, que la Asamblea debe ser plurinacional. ¿Y por qué plurinacional? Justamente para ratificar nuestra identidad de todos los pueblos e impedir con eso que políticas extranjeras puedan aplicarse aquí en el Perú. No solamente la venezolana, la cubana de la que hablan, sino también la norteamericana, que ha terminado por alienar a nuestra juventud. ¿Quiénes son la conspiración caviar? ¿Quiénes son? La ¿Quiénes son esos conspiración caviares que dice caviar usted? son aquellos que le dicen a Pedro Castillo, no es necesario cambiar la Constitución, no es necesario ir a una asamblea constituyente, no es necesario revisar los contratos ley, Muy bien, pero no es necesario recuperar los recursos Pero, naturales. ¿está usted hablando de Juntos por el Perú? ¿Está hablando de Nuevo Perú? No voy a poner nombres concretos, pero sí existe un componente de ese tipo que constantemente influencia en el presidente. O sea, usted dice los que quieren humanizarlo. Por supuesto, quieren llevarlo por el camino donde Ollanta algún día transitó y con eso renunció a sus propuestas primigenias por el cual el pueblo lo había apoyado y había votado. Muy bien, pero justamente una de las cosas que a mí me llamó la atención revisando la información es que los que más lo han atacado son sus socios. Socios que han dicho en una publicación, por ejemplo, con Cerrón no se debe ir ni a la esquina. Otros que dicen, no debemos aceptar que Cerrón tiene que deslindar. Y eso está viniendo de la propia izquierda. Ahora, curioso, usted siempre ha dicho, bueno, no siempre ha dicho, tiene una frase donde dice, hay que deslindar de la izquierda, de la izquierda liberal y de la centroizquierda. Mire, ¿Son los caviares ellos? se referirá usted a los socios del gobierno, no a los socios de Perú Libre.
¿ya? Porque Perú Libre siempre ha tenido una postura bastante clara. ¿Usted distingue eso? Claro, por supuesto. Yo no puedo tener, por ejemplo, o permitir a alguien que diga que es de izquierda y sin embargo vive del financiamiento norteamericano mediante ONGs. Entonces ahí pierde su naturaleza de izquierda. No podemos nosotros cargar sobre nuestras espaldas que nos digan a todos que somos iguales y estamos en la misma vertiente, ¿no? Entonces es natural y es racional discutir y criticar estos puntos de vista. ¿Por qué dijo que había que deslindar y apartarse de la centroizquierda y de la izquierda liberal? Bueno, esto fue un tiempo de campaña, porque nosotros vimos que nuestros amigos, ¿no? De otros partidos tomaron una posición hacia el centro. ¿Ha cambiado de opinión? Renunciando la Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución. ¿Ha cambiado de opinión? No, pues, le estoy hablando de los otros partidos. Ya. Entonces, la estrategia de campaña en la primera vuelta fue, entonces, llevarlos más al centro y nosotros irnos más a la izquierda. Y ese fue el mensaje que prendió porque el pueblo nos vio francos, transparentes en nuestras intenciones. Y es por eso que Perú Libre comienza a escalar ya hasta ganar las elecciones. ¿Pedro Frank es caviar? Pedro Franque, habría que determinarlo cómo se comporta en mayor tiempo. Me parece que está en un tiempo bastante breve como para definirlo. ¿Usted desconfía de Pedro Franque? No desconfío. ¿Pero por qué le dice Chicago Boy? Yo quisiera ver cómo... ¿Por qué le dijo Chicago Boy? Le dije Chicago Boy porque él con frecuencia decía hay que traer técnicos de alta preparación y lo sentía como una especie de decir que aquí estaban los técnicos de baja preparación. ¿Eso es malo, decir que tiene que traer gente de alta preparación? No, simplemente el llamado era que los técnicos de alta preparación también están en el pueblo. Ah, ¿sintió usted que estaba menospreciando a los... Así es, correcto. Ya. Por eso fue mi mensaje. ¿Lo sigue pensando? Bueno, yo espero de que puedan competir los profesionales del pueblo y no se esté reciclando. Por ejemplo, yo estoy en contra de la nominación de Guerra García. ¿Está en contra? Una persona que está bastante cuestionada por el tema de Odebrecht, con el tema de Susana Villarán y demás. Pero bueno, es decisión de él. Y además la gestión va a ser de él. Pero no sé, yo estoy seguro que hay muchos jóvenes profesionales que podrían hacer un... Partidario de la reelección presidencial permanente. Yo soy partidario de la reelección de todo tipo de autoridad. Permanente. ¿Por qué? 5 años, 10 años, 20 años. Reclaman que haya una clase política, que hagan carrera política, y le están cortando los periodos, interfiriendo para que no puedan postular. Y eso lo han hecho fundamentalmente para liquidar liderazgos nuevos, no lo han hecho por otra cosa. Y si el pueblo reelige, simplemente es una manifestación de su voluntad popular que hay que respetar. Entonces, ¿podrían reelegir a Pedro Castillo? Yo no estoy hablando de eso, y además eso no lo permite la Constitución actualmente. Ahora. Pero ustedes la quieren cambiar. No la queremos cambiar en absoluto. ¿La Constitución la quieren reemplazar? No, la Constitución va a entrar a debate en la Asamblea Constituyente. Muy bien. Ahora, usted dice debe cumplir todas las promesas, incluido el indulto a Antauro Humala. Yo creo que si lo ha prometido el presidente Pedro Castillo, debe cumplirlo. ¿Cree usted, perdóneme, deben renunciar algunos ministros antes de ir al Congreso a pedir el voto de confianza? Mire, ¿Deben quitarle peso a la mochila del presidente con ese tema? Esa evaluación seguramente lo está haciendo el presidente de la República. ¿Pero qué piensa el partido? ¿Qué piensa Vladimir Cerrón? El partido piensa que es un tiempo muy corto como para decir si un ministro ha cometido un error o no. Son 13, 14 días que están recién en el cargo. Yo creo que sería irresponsable de mi parte poner una nota de calificación ahora. Pero estamos hablando de antecedentes. El ministro de Trabajo, por ejemplo, y su cercanía con el MOADEF, esta autorización que dio de un día para otro al FENATE para inscribirse rápidamente y desplazar al SUTEP. Pero el ministro de Defensa seguramente tendrá una explicación que todavía él no lo ha manifestado. El ministro de Defensa y sus antecedentes. ¿Qué antecedentes? Los antecedentes que tiene de haber sido dado de baja en la policía. No fue dado de baja. Él pidió su retiro y lo demostró en un documento. O sea, para todo usted... Todo eso es una conspiración, obviamente, para todos los ministros. O sea, ¿usted cree que hay una conspiración para tumbarse a los ministros? Que nos quieren poner un ministro de Defensa a su medida, ellos. Y eso no puede ser. Debe ser el presidente de la República el que nombre y designe sus ministros. Entonces, para usted no debe renunciar ninguno y deben ir así. Nosotros, por ejemplo, no somos partidarios de que el Congreso de la República se tenga que cerrar, porque así sea mayoritariamente de derecha, es lo que ha elegido el pueblo. Don Vladimir es el mismo respeto que le pedimos por el Ejecutivo y también por su Consejo de Ministros. En el mes de mayo usted ha dicho a una entrevista a Vez Cable que el cierre del Congreso es una de las 3 opciones
para la Asamblea Constituyente. O sea, Era usted lo contempla. Era una posibilidad en los casos extremos. Pero usted lo contempla. Como ha ocurrido en el país. Pero ojo, que se cierre, que se censure a 2 gabinetes, no quiere decir que se cierre el Congreso, porque esa es una posibilidad discrecional que puede tomar el presidente. O sea, ¿usted estaría en contra de que se cierre el Congreso? Por supuesto. Y los ejemplos que nos han dado después de cerrar 2 congresos han sido fatales. Por tanto, yo creo que el presidente de la República no va a ir por ese camino. Entonces, usted está en contra de lo que dice el congresista Bermejo. 2 negaciones de confianza, chao Congreso. Él ha hablado de una posibilidad que lo contempla la Constitución Política del Perú. Por eso, pero no ha hablado un tema de su raciocinio personal. Perfecto, pero usted mismo lo ha dicho, es una decisión política. Yo le pregunto entonces a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, ¿usted lo contempla como una posibilidad política? En un caso muy extremo, sí, seguramente el presidente tendría que pensar. Pero por también. El momento, o lo más ordinario, es que no lo haga. Las críticas al primer ministro han llegado de todos los sectores y han llegado de Perú Libre. La congresista Betsy Chávez dijo, a mí particularmente no me gusta Bellido. Y de todos los sectores le han llovido críticas. ¿A usted le parece bien que vaya a pedir la cuestión de confianza un primer ministro investigado por apología del terrorismo, investigado por terrorismo, investigado por lavado de activos? ¿Le parece bien? Yo le puedo decir... ¿Podemos normalizar eso en el Perú? Es que yo le puedo decir que Guido Bellido no es ningún terrorista. Y lo vuelvo a repetir y pongo mis 2 manos pongo al fuego. Y, o sea, definitivamente usted no se olvide es. todo lo que él ha dicho. Lo que pasa que aquí se ha acostumbrado a politizar la justicia. Entonces, si yo te denuncio, más rato te estoy vetando para cualquier cargo político porque tengo una artillería mediática que se va a encargar de engañarle al pueblo de que usted es terrorista. Usted niega todo lo que él ha dicho y las admiraciones que ha planteado. No, yo estoy negando los ataques que le hacen a él y las denuncias que le hacen. ¿Tienen alguna prueba de que Guido Bellido es terrorista o es lavador de activos? Bueno, definitivamente no. Entonces, son sus palabras. Entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia como derecho fundamental en la Constitución política? Mire, han habido testigos... Entonces, desconocemos Han habido testigos que han sabemos que son los testigos que se crean. Esa política inclusive de tener el famoso testigo protegido, colaborador eficaz, con lo que han generado muchos abusos. Gente con las cuales Inclusive ustedes se han fotografiado, han estado, han sido colaboradores de ustedes. Ha dicho que don Guido Bellido ha ido al Brain. ¿Quién dice eso? ¿A Guido Bellido lo han visto en el Brain? Sí. ¿Reunido con quién? ¿Con Quispe Palomino? Mire usted, vamos a entrar en ese tema. Yo tengo muchas preguntas. Debemos hacer un periodismo serio y decir que la cosa está confirmada. Y una vez que está confirmada, yo podría lanzarlo por el aire. Pero especulaciones, maniobras políticas, leguleyadas para restar al adversario político, esas cosas no deben existir. Mire usted. En el programa de Milagros Leiva y en el programa de Beto Ortiz se han mostrado testimonios de colaboradores o de gente que ha dado la cara y ha dicho que los ha visto a ellos. Usted habrá visto esos programas. Usted sabe que el programa de la señora y del señor, vamos a decirlo así... Pero son testimonios. Son del mismo medio de comunicación. Bueno, no voy a entrar a ese tema porque trae problemas siempre. Es como yo creer de que 13 periódicos hablan en contra del gobierno cuando esos 13 periódicos pertenecen a un dueño, que es el Grupo Comercio, y usted lo sabe. Usted ha dicho que va a trabajar esa reforma constitucional a través del Congreso extraoficial, y lo dice claramente, la calle. El Congreso extraoficial es el que va a dar las firmas para lograr el referéndum. ¿Eso solamente? ¿O está planteando usted un enfrentamiento entre el oficial y el no oficial? El problema es que ustedes lo entienden así. ¿Quién ustedes? Yo solo pregunto. Yo solo estoy preguntando. Te veo algo ofuscado. Por eso. No. Que pregunte con cierta pasión por esta posibilidad. Está bien. Pero ahí viene entonces otra pregunta que yo le quiero hacer. ¿Por qué razón usted plantea que el Congreso, la presentación del Congreso, es el choque del mundo criollo y el mundo andino? Es decir, ustedes que hablan de unir, terminan hablando aquí prácticamente de una discriminación. No. Yo parto porque hay que ver las cosas de manera objetiva. El hombre que no le teme a las verdades, que son objetivas y materiales, no le teme a las mentiras que son subjetivas y fantasiosas. En tal sentido, nosotros hemos visto la imagen de cómo despidió la presidenta del Congreso al presidente de la República, en un solo pantallazo. Eso se explicó y se dijo que que le estaba diciendo,
Pero no, fíjese, no voy a declarar a la prensa. Fíjese la dosis de racismo que existe y que no hemos superado. Y no es que lo vamos a cubrir con un manto de que por un Estado democrático eso ya no existe. O sea, ¿usted cree que la presidenta del Congreso fue racista? Hay que ponerlo en la mesa y hay que discutirlo y hay que darle soluciones. ¿Usted cree que la presidenta del Congreso fue racista? No quiero calificar yo a la presidenta del Congreso. Yo estoy calificando la percepción del pueblo tras ese acto. Y hoy en día en Arequipa, el pueblo arequipeño se lo ha recordado como racista. Y esas cosas, lógicamente, no pueden darse. Entonces, eso es solamente la forma. Pero el contenido viene tras las propuestas que tiene el mundo andino. Pero ¿por qué habla usted de choque de dos mundos? Porque ustedes, voy a repetir, redundar nuevamente, en Lima se vive un mundo y en el Perú profundo se vive otro. En el Perú profundo hay un país sublevado que quiere un cambio, que quiere una nueva constitución, que quiere que recuperemos los recursos naturales, que no los abusen las transnacionales. Pero sin embargo aquí, donde no existe una mina, está la oficina que cobra las rentas. Y eso definitivamente no puede ser. Entonces cada mundo se va a defender de su flanco. Entonces yo considero que la presentación del Premier en el Parlamento va a plantear lo que plantea, pues, lo que quiere el Perú profundo. Y lógicamente ahí vamos a ver la mayoría parlamentaria derechista defendiendo también sus posiciones. ¿O no? ¿Cómo? Ahora, todo esto que usted plantea en esta reforma constitucional, ¿por qué? Su objetivo es el régimen económico, ¿no, don Vladimir Cerrón? Es uno de los objetivos, el régimen económico. Para usted es el principal. Es el principal, obviamente, pero eso no excluye los demás artículos porque todo está concatenado. Querer ver las cosas aisladas de otras no está bien. Ahora ustedes dicen, va a cambiar todo. No, vayamos a someter todos los artículos al debate. Por ejemplo, el artículo 19, que no está dentro del capítulo económico, exonera de pagar impuestos a las universidades privadas, sobre pretexto que son instituciones sin fines de lucro, cuando todo el mundo sabe que son instituciones de lucro sin fin. Entonces, ¿eso cómo queda? Aquí todo el mundo paga impuestos. Yo creo que nadie debe estar exonerado de eso, ¿no? Por eso le digo, su objetivo principal es el régimen económico. Eso lo ha dicho usted y lo sostiene, supongo. El objetivo principal es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, todo lo que sea injusto. Ya, y aparte por del ejemplo, régimen económico. Hay otros artículos que están fuera del régimen económico donde no consideran la salud pública como un derecho fundamental. Debe ingresar a ese espacio. Ya, y ahí la educación pública igual, no es un derecho fundamental. Solamente lo mencionan de carácter declarativo, pero no lo dicen quién garantiza el pago para que eso sea realizable. Y para usted como médico, ¿está bien unificar todos los sistemas de salud? Yo creo que deba unificarse los sistemas de salud. Todos. Eso no quiere decir absorberse uno por el otro, ¿eh? Y tampoco absorber a las clínicas particulares. Por ejemplo, tampoco. Salud con toda su estructura, con todas sus facultades y su diseño, debe ser llevada por el Ministerio de Salud y no por el Ministerio de Trabajo. Esa es una forma de unificación. Muy bien. Nos podemos unificar en los objetivos de reducir la muerte materna, la muerte infantil, por ejemplo. Pero no quiere decir que se acaba la posibilidad de que los afiliados de salud, por ejemplo, tengan los beneficios que ahora tienen. No estamos hablando de una absorción de una institución ¿Y qué pasa con las clínicas particulares? Las clínicas particulares deben existir. Yo no estoy en contra de que existan. Es más, yo he trabajado muchos años en clínicas particulares. ¿Igual en la educación? Deben existir. ¿Igual en la educación? Pero ¿Y entonces cómo van a cumplir con esa promesa de que todos los egresados de quinto y secundaria pueden tener ingreso libre a las universidades si no hay? Son 10 o 20 veces más la demanda que la oferta. Mire, el ingreso libre a la universidad ya se dio en la década del 60 en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Eran otros fue tiempos, una experiencia, otro nivel poblacional exitosa que llegó a tener el año 60 12.000 estudiantes cuando la Universidad del Centro recién está llegando a ese número actualmente. Pero eran otros tiempos, con una densidad poblacional mucho menor. Sí, pues, pero en un tiempo también más difícil. No, en un Perú más precario. ¿De dónde van a sacar universidades para tanta gente, para tanto joven que se va a ver frustrado? No, yo creo que el Perú, si es que tiene la intención de hacerlo, lo podría hacer. Porque otros países también brindan ese espacio. ¿Pero la educación privada seguirá como está? Debe seguir la educación privada. Sin cambios. No es que no vaya a haber cambios. Si el área estatal toma una medida, va a repercutir en el área privada en alguna manera. Pero lo que me Entonces refiero no podemos decir que eso es una isla aparte. Pero lo que me refiero es, ¿establecerán ustedes también, por ejemplo, control de precios a las pensiones? Yo creo que hay universidades que cobran de manera abusiva las pensiones a los estudiantes peruanos. ¿Y deben ser controlados? Deben regularse. Muy bien. ¿Y en los colegios particulares? De igual manera.
De igual manera, un Estado no puede permitir abusos. Yo conozco estudiantes de medicina que pagan 3.000 soles una pensión. Y eso no puede ser, pues, mensual estoy hablando. Entonces, ¿qué hace el padre de familia para eso? Para sostenerse. O el joven frustra su carrera, o simplemente, pues, la familia tiene que desquitarse todo lo que tiene para pagar una pensión. Esas cosas yo creo que el Estado tiene que verlos con mayor seriedad. Para retomar el tema, hay un colaborador eficaz que está hablando el dinero que recibió el primer ministro Bellido para la campaña. ¿Tampoco le cree usted a ese colaborador eficaz? No, no le creo. ¿A quién no le cree creo en usted? absoluto. ¿No le cree a los fiscales? ¿No le cree a los colaboradores? Primero por la fuente de dónde viene, que está bastante... ¿La fiscalía? No, el comercio. Pero el comercio no ha creado al colaborador, el colaborador trabaja con la fiscalía. No, pues nosotros sabemos cómo se manipulan las informaciones. No vamos a estar diciendo que no. Si yo fuera, pues recién hubiera iniciado en política ayer, le podría creer, ¿no? Nosotros sabemos cómo se conduce una información. El que no sepa ver qué se esconde detrás de un título, de una promesa, que no sepa que detrás de eso se esconden intereses de ciertos sectores, siempre va a ser víctima necia del engaño. Usted habla de los enemigos, los adversarios, pero yo he revisado ayer, por ejemplo, YouTube para saber todo lo que decían de usted, y son todos, desde Pedro Cateriano, el Partido Morado, Sigrid Bazán, es decir, todos los sectores. Lógico, pero ustedes... O sea, todos ellos son enemigos suyos. Pero usted, ¿a quién acaba de nombrar? Son gente que está, pues, identificada con el sistema neoliberal. Tienen que opinar así. No van a opinar como nosotros. Nosotros justamente somos un partido distinto. Por eso somos un partido. O sea, entonces, ustedes lógicamente, son esa nuestra rara propuesta ave que no todo les gusta. que todo el mundo odia. Hubiera sido fácil para nosotros ser un partido que plantee una cosa y en el gobierno haga otra cosa. ¿Para qué? Para concederle, en este caso, deseos a la clase adversaria.